comprende de dos partes muy especiales. Y vemos nosotros que ahí tenemos a el pueblo de Israel, porque los gentiles no están ahí incluidos, a menos de que ahí hayan prosélitos, aquellos que antes de que viniera toda esta persecución, pues adoptaron la nacionalidad judía, así como pasó en el tiempo de el Pentecostés, que no solamente habían israelitas, sino que habían muchos prosélitos también, que eran parte de la adoración que estaban llevando a cabo en Jerusalén. El capítulo 15 ya hemos estudiado de que hay un grupo en el cielo que está cantándole al Cordero, está cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Pero en el inicio de este capítulo, Juan está viendo 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y de repente él ve esta escena maravillosa de este grupo de redimidos que habían vencido a la bestia. ¿Cómo lo vencieron? No dejándose poner la marca y no adorando la bestia. Entonces, aunque fueron muertos, fueron asesinados, fueron mártires ellos, de todas maneras se dice que ellos vencieron debido a su esfuerzo, su coraje, su determinación de adorar a quien ellos habían rechazado, a Cristo Jesús, creyendo que Él es el Mesías verdadero. Mas sin embargo, hermano, hay otro grupo. Este grupo, otra sección en este capítulo que está a partir del capítulo 6, del versículo 6 hasta el 8. Aquí tenemos algo que Juan ve que es totalmente diferente a lo que ve en el primer grupo, un grupo de vencedores, y ahora ve a 7 ángeles que están determinados para derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Mantenga su Biblia abierta en el capítulo 15 de Apocalipsis, porque vamos a estar hablando ahora sobre esta segunda parte. Mas sin embargo, quiero hacer resaltar un versículo que está en Malaquías, capítulo 3, versículo 18, para que vea usted cómo la palabra de Dios se cumple y ver en sí la diferencia que hay entre aquel que le sirve a Dios y aquel que no le sirve a Dios. El versículo 18 del capítulo 3 de Malaquías dice así. Malaquías está profetizando los eventos futuros, lo que va a suceder con este pueblo, con el remanente fiel. Dice el versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia, hermano, aquí en el capítulo 15 es muy notable, muy notable. Los redimidos que ahora ya están salvos, libres de la ira de Dios, porque ellos no son los recipientes de la ira de Dios, aunque fueron los recipientes de la ira de la bestia, pero no fueron los recipientes de la ira de Dios. Esto se cumple entonces cuando Pablo dice que Dios nos ha librado a nosotros de la ira venidera. Es la ira que nosotros vemos en estos 7 años aquí en el libro de Apocalipsis. Pero está entonces el grupo, hermano, que va a sufrir. Los que no se fueron en el rapto. Aquí en este grupo, hermano, va a haber
personas que fueron cristianas, tuvieron ministerios, fueron pastores, evangelistas, maestros, fueron personas que sirvieron a Dios en las iglesias, en el diaconado, la música, estuvieron en directivas, en enseñanzas especiales, y se quedaron porque le dieron más prioridad a lo que hacían que a Dios en su vida. Adoraban más la iglesia que a Dios. Adoraban más sus privilegios que al mismo Dios. Se descuidaron de la oración. Se descuidaron de venir a la iglesia. Se descuidaron de leer la Biblia. Tuvieron un cambio de momento, quizá por las riquezas materiales, quizá por algún problema que suscitó, alguien que quizá los ofendió tan terriblemente que se decepcionaron, se fueron de la iglesia, quizá alguna tentación, un pecado, quizá alguien estaba casado y de repente se enamoró de otra mujer, o la mujer se enamoró de otro hombre y cayeron en pecado, se alejaron, entonces cayeron en la condenación debido a que otros también blasfemaron, pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que quiero decirles a ustedes, que tengamos mucho cuidado. Pisotear la sangre de Cristo, hermano, es desechar la gracia con la cual nosotros hemos sido salvos. Pero esa gracia tenemos nosotros que notarla en nuestros hermanos, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, que tenemos que considerar a los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que de alguna manera tuvieron un resbalón, pero que no se quedaron ahí tirados, sino que se levantaron para seguir adelante, para estar apartándose de todo pecado, están arrepentidos de corazón. No es aquel que solamente peca y viene a llorar: Señor, pequé contra ti, perdona todos mis pecados, Señor, y luego sale de la iglesia y lo vuelve a hacer. Y el siguiente día viene a pedirle perdón otra vez. Y así está jugando con Dios. Le pide perdón al Señor por el pecado, sale, lo comete, regresa y le pide otra vez perdón por la misma cosa y se va, y ahí regresa otra vez a pedirle perdón por la misma cosa. No, eso no es arrepentimiento. Eso es jugar con Dios. Y el corazón se puede endurecer. Pero aquel que en verdad se arrepintió ha sido perdonado por Dios. Quiere decir que la sangre de Cristo fue aplicada en esta vida. Ahora, si porque yo sé que el hermano hizo tal cosa o la hermana hizo tal cosa, yo lo voy a andar atormentando, lo voy a andar criticando, voy a andar atrás de esta persona, instigándola. Pasan 10 años, pasan 15 años y yo todavía estoy instigando porque sé lo que el hermano cometió, lo que la hermana cometió, y la hermana ha sido perdonada, el hermano ha sido perdonado y rociado con la sangre de Cristo. Déjeme decirle que yo estoy pisoteando la sangre de Cristo, porque si la sangre de Cristo yo creo que tiene poder para limpiarme a mí de todos mis pecados, también tiene poder para limpiar a mi hermano, a mi hermana de todos sus pecados. Y si yo no acepto eso, estoy pisoteando la sangre de Cristo, y eso es muy peligroso, porque por ser muy delicados y por querer ayudar a Dios en su santidad, nos podemos quedar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si tú sabes que tu hermano ha sido perdonado, pues dale gracias al Señor. Yo quiero leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, para que ustedes vean lo que Dios hace e hizo con cada uno de nosotros. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos, vea usted, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, el Padre nos ha elegido porque nosotros hemos creído en Cristo, en su Hijo. Nos eligió en santificación del Espíritu. Quiere decir, el Espíritu Santo está envuelto en santificarnos a nosotros, quitar toda basura de nuestro corazón, quitar todo aquello que nos afecta en nuestra vida espiritual. Por eso se llama santificación, porque nos está apartando de lo inmundo hacia lo puro, de lo común hacia lo puro,
para obedecer. Y oiga bien lo que dice acá. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La Trinidad, hermano, de Dios está tomando efecto en cada una de estas personas que han venido a Cristo Jesús. Ha tomado y sigue tomando efecto en nosotros. Así que hay una diferencia entonces entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Leamos Apocalipsis capítulo 15, los versículos 5 al 8. Versículos 5 al 8. Note bien cómo Juan hace el cambio de la escena acá. Él empieza en el versículo 1 diciendo: vi en el cielo otra señal, grande y admirable. Mas sin embargo, en el versículo 5 dice: después de estas cosas, después de lo que él estaba viendo, hubo algo, hermano, que cambió de escena. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Nosotros sabemos muy bien que Moisés hizo una copia de este templo porque así le ordenó Dios. Hazte una copia del tabernáculo, tal como se te ha mostrado en el monte. Y del templo, oiga bien de dónde salen estos 7 ángeles. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Vea cómo van vestidos. Vestidos de lino limpio. No eran demonios, eran ángeles. Y resplandeciente. Llevaban la santidad de Dios, la justicia de Dios. Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Siempre los sacerdotes vestían de esa manera. Ellos acá están vestidos como que si fueran sacerdotes, mas sin embargo no están ejecutando ningún trabajo sacerdotal. Pero todo esto se da a entender que la justicia de Dios está asignando a estos 7 ángeles para que traigan 7 plagas que son más fuertes, más duras que los 7 sellos y las 7 trompetas. Luego dice el versículo 7: y uno de los 4 seres vivientes, los 4 seres vivientes representan la creación total de Dios. Ahí se incluye también al hombre. ¿Y quién de estos 4 seres vivientes fue el que le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro? Dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Una expresión muy famosa en el libro de Apocalipsis. Aún el rey Nabucodonosor reconoció que Dios vive para siempre. Y el versículo 8 dice: y el templo, oiga bien la reacción, lo que sucede cuando Juan está viendo esta escena y el movimiento de estos ángeles. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. El templo fue totalmente abarcuzado por el humo, cosa que también sucedió en el tabernáculo terrenal, sucedió cuando Salomón dedicó el templo a Dios, se llenó de humo. Y vemos acá que el templo en el cielo hermano,
se llena de humo, dando a entender, en este templo pues de alguna manera Dios facilita la entrada. Los 7 ángeles salen de ahí del templo, pero después ya no pueden entrar debido a ese humo de la gloria de Dios y de su poder. Y luego dice, y nadie podía entrar en el templo, nadie, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando Dios llevó a Judá por 70 años a Babilonia, le dijo a Jeremías, mira Jeremías, durante estos 70 años nadie puede orar a mí para que tenga compasión de Judá. Nadie. Aún si Moisés se presentara, aún si Daniel se presentara a orar por ellos, yo no los voy a escuchar. Están bajo juicio. 70 años de juicio. Y será hasta los 70 años que yo escucharé. Daniel oró por el pueblo cuando él supo que ya el tiempo se había cumplido para que Dios tuviese misericordia. Mas sin embargo, Dios todavía le reveló las 70 semanas y la última semana es la que estamos viendo acá en Apocalipsis, que todo está dedicado al pueblo de Israel. Ahora vamos a tocar algunos puntos importantes, hermanos, de acuerdo al consenso teológico que hay en los premilenialistas. Nosotros somos premilenialistas. Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años. Viene la tribulación de 7 años, la iglesia va a estar en la boda del Cordero. Y luego creemos que después de los 7 años, Cristo baja con su iglesia y viene un milenio literal, no es alegórico, como creen los amilenialistas y los postmilenialistas, que son en sí las otras 2 escuelas, ¿verdad?, de interpretación de los puntos escatológicos que presenta la Biblia. Dice acá, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Véanse, hermano, la cláusula inicial que también aparece ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, donde Juan dice después de esto, ¿verdad? En 7.1, y luego el verso 9, en 18.1, que comunica la atención de Juan y que pasa de la visión de los santos en el mar de vidrio a una visión de lo que está a punto de ocurrir en el cielo. Ahora, después del interludio de los versículos de 2 al 4 que hemos leído, Juan prosigue ahora el mensaje del versículo 1 referente a los 7 ángeles con las 7 plagas. La escena, ¿en dónde se da? Se da en el cielo, donde Juan ve el templo abierto que le permite ver el santo de los santos, o sea, el lugar santísimo. Esto nos recuerda, hermano, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó en el templo? ¿Alguien se recuerda de lo que pasó con la cortina que estaba ahí? Se rasgó. ¿En qué forma se rasgó? ¿De abajo hacia arriba, de horizontalmente, o de arriba hacia abajo? Dando a entender, ahora todos tenemos entrada. No es solamente el sumo sacerdote una vez al año, porque Cristo vino a pagar el precio por nosotros y tenemos derecho a entrar, no solamente, no al lugar santísimo terrenal, como dice Hebreos, sino al lugar santísimo celestial. Tenemos entrada a Dios. Por eso dice la Biblia que nos acercamos a Él confiadamente, ¿verdad? Diciendo, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Usted cuando ore, tenga la plena confianza de que Dios lo va a escuchar, que Dios va a responder a su oración, porque ese velo se rompió de arriba hacia abajo. Josefo dice que era un velo muy grueso, que era difícil de romperlo así por un hombre, y aún usando algún instrumento para cortar, era muy grueso, que él calcula que quizá se acercaba a un pie de grueso ese velo. Era como una pared inmovible. Era para que nadie pudiera abusar y entrar, levantar la cortina solamente y entrar.
Pero algo sucedió cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dando a entender que Él paga el precio para que tengamos entrada libre al Padre Celestial. El velo se rasgó desde arriba hacia abajo, dando a entender que no fue obra de hombre, fue una obra divina. Y esto es lo hermoso, hermano. Cuando Dios hace una obra divina en nosotros, hay cambio. Cuando Dios hace una obra divina en nosotros, hay una metamorfosis mental en nosotros. Ya no seremos los mismos. Hay gente que llega a las iglesias y no cambian porque no ha permitido que esa obra de Dios tome lugar en su vida. Posiblemente hay cosas que los han hecho cambiar o llegar a la iglesia, quizá porque su familia está viniendo, quizá porque quiere huir de los vicios, pero no quiere tener ninguna experiencia personal íntima con Dios. Entonces no hay una obra divina en su corazón y de un momento a otro puede desaparecer de la iglesia. De un momento a otro puede decaer y no puede tener fuerza para seguir adelante. Entonces la escena, hermano, se da en el cielo, donde Juan ve el templo abierto que le permite ver el santo de los santos. El término templo en la frase, el templo de la tienda de testimonio, significa el santuario interno del tabernáculo mismo. Eso es muy especial, porque recuerde que el templo tenía 3 divisiones, o sea, el tabernáculo. Estaba el atrio, y luego está el lugar santo, y luego está el lugar santísimo. Al atrio pues llegaba el pecador y ofrecía su ofrenda sacrificial en el altar del holocausto. Antes de entrar al lugar santo estaba el lavacro, donde los sacerdotes que ministraban adentro en el lugar santo se lavaban las manos y los pies y luego entraban. Y adentro del lugar santo pues estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro y frente al velo estaba el altar del incienso, donde se dedicaban las oraciones a Dios. Y luego el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Pero después de que Nabucodonosor se llevó cautiva la tribu de Judá, el arca del pacto desapareció, ya nunca fue encontrada. Alguien dice que Nehemías lo había escondido. Jeremías también toma parte en haber escondido esa arca. Y otros dicen que esa arca está en Etiopía, está en un como tabernáculo que está por ahí, donde la cuidan, no la dejan ver a nadie, solamente hay uno que cuida y hasta que él se muere y luego es reemplazado. Pero nadie tiene por cierto, ¿verdad?, que eso sea así. La escena se da en el cielo. Ahora, aquí vemos, hermanos, a Juan viendo el santuario. En los escritos de Moisés, el tabernáculo y la tienda de testimonio son una misma estructura. Usted lo puede leer ahí en Éxodo capítulo 40, del 34 al 35. Y Juan llama a esa estructura la tienda de testimonio y no la tienda de reunión. La expresión testimonio se refiere al arca del pacto que fue colocada en el lugar santísimo. ¿Qué era lo que contenía esta arca del pacto? ¿Alguien me puede decir qué era lo que había dentro del arca del pacto? Dígalo fuerte. El maná, la vara de Aarón que floreció y las 2 tablas, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Más adelante, en Reyes, vemos nosotros que no se menciona la vara de Aarón y no se menciona en sí el maná. Quizá porque con el tiempo, ¿verdad?, pudieron haberse deteriorado y luego solamente quedaron las tablas de los 10 mandamientos. Entonces contenía las 2 tablas de piedra en las que estaban grabados los 10 mandamientos. En resumen, esta expresión alude a los 10 mandamientos que eran la condición básica del pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí. Y usted de seguro ya tuvo que haber leído, ¿verdad?, lo que está en Éxodo capítulo 25,
aún del capítulo 20, usted puede darse cuenta cómo es que la ley fue dada al pueblo de Israel. Ahora, note bien que Juan está viendo el templo y está viendo el arca del pacto. ¿Por qué está viendo eso? Porque eso fue lo que Dios le dio al pueblo, para que el pueblo viviera una vida de santidad. Así que la justicia de Dios, el juicio de Dios, es en base a lo que Él le ha dado al hombre para obedecer. Dios no nos va a juzgar a nosotros por cosas que no nos ha dado, ni tampoco nos va a juzgar por cosas que el mismo hombre establezca. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser salvo. Todo aquel que realmente quiere ser salvo tiene que saber muy bien de que la doctrina sea completamente bíblica, no leyes puestas por los hombres. Hoy en día pues hay mucha confusión, la gente no sabe qué hacer. En el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18, dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, oiga bien, con el dedo de Dios. Quiere decir que Moisés no escribió los 10 mandamientos. Dios les proveyó el primer set de tablas a Moisés, que él mismo escribió con su dedo. Ahora, el dedo de Dios, hermano, es una referencia al Espíritu Santo. Cuando Jesús echaba fuera los demonios, le decían los fariseos y los feos que estaban ahí, que él echaba los demonios en el nombre de Belcebú. Y Jesús les dijo que él echaba los demonios por el dedo de Dios. Esto lo dice en Lucas, pero en Mateo dice que echaba los demonios por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, en los textos paralelos nos dan a nosotros la definición, ¿verdad?, de lo que significa el dedo de Dios. Cuando Dios mandó la plaga de piojos a Egipto, no te ven lo que pasó. Los magos y hechiceros y toda esa gente de poder esotérico que tenía Faraón, ellos imitaban lo que Moisés hacía. ¿Se recuerda usted cuando Aarón tiró la vara y se volvió serpiente, se convirtió en serpiente? También ellos vinieron e hicieron lo mismo, pero sucede que la serpiente de Aarón se comió a la serpiente de los otros magos y hechiceros que estaban ahí. Siempre Dios teniendo prominencia. Entonces acá vemos nosotros que en Egipto la plaga de piojos, no pudieron los hechiceros, no pudieron imitar esa plaga. ¿Por qué no pudieron imitar? Faraón los llamó: ¿y ustedes por qué no están haciendo lo mismo? Y ellos le dijeron: mi señor, no podemos hacer esto porque esto es dedo de Dios. ¿Se da cuenta? Hay cosas, hermano, que el hombre no puede imitar. Hay quienes imitan las lenguas que se hablan en el espíritu. Yo conocí a un muchacho que se burlaba de Dios, iba y se hincaba en el púlpito y empezaba a hablar en lenguas, ¿verdad? Y eso, pues, y luego se levantaba riéndose. Decían: ¿se dan cuenta? Yo también hablo en lenguas, decía. Yo hablo en lenguas, miren cómo hablo en lenguas. Y lo decía. Y aún en la escuela, él quería alegrar a sus amigos. Y en una de ellas, hermano, él se vino para acá y luego regresó. Y al regresar allá, le dio un paro cardíaco y murió así joven como estaba. Hermano, nadie puede venir contra el Espíritu Santo. Usted no ande hablando lenguas solamente para burlarse de aquellos que están hablando en lenguas, porque dice la Biblia que Cristo mismo lo dijo: que el que blasfeme contra el Padre tiene perdón, el que blasfeme contra el Hijo tiene perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero.
Algunos están en contra de decir de que esto es permanente para todos, para todo el mundo, porque se lo está diciendo directamente a los judíos, y en verdad es a los judíos que le está diciendo. Por eso les dice que el reino les será quitado a ellos y les será dado a otra gente, dando a entender que esa generación, a la cual el mismo Jesús llamó generación de víboras, ha sido condenada por no haber aceptado el Mesías. Los 10 mandamientos son testimonio de las transgresiones del pueblo que exigirían el juicio y la condena de Dios. De ahí que la presencia misma de Dios y el testimonio de estas leyes fluye el juicio divino. Y dice el versículo 6: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Una vez más, aquí está la redacción de este pasaje, que está íntimamente relacionado con el versículo 1, que habla de ángeles, habla de las plagas y de la ira de Dios. Notemos nosotros, hermano, que el mundo ya ha sufrido las calamidades de los 7 sellos. El mundo ha sufrido las calamidades de las 7 trompetas, terremotos y todo lo que usted pueda ver ahí. Ha sufrido todo eso, mas sin embargo, no se imagina lo que viene todavía. No se imagina. Vienen 7 copas con juicios severos. Son los últimos 7 juicios. Note bien lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Ahí en Levítico capítulo 26, versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Se da cuenta? 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ahora, es de entender que a estos 7 años se le llama la aflicción o la angustia de Jacob. ¿Para quiénes en verdad son estos juicios? Para el pueblo de Israel. Mas sin embargo, el mundo entero viene a ser parte de esta severidad de la justicia de Dios. Sin embargo, se insiste más en los 7 ángeles que en las 7 plagas. En este capítulo, hermano, Juan describe a los ángeles. Y en el capítulo siguiente, que es el 16, donde vamos a estar estudiando la próxima vez, especifica en detalle la fuerza y alcance de las plagas. Primero, los ángeles proceden de la presencia de Dios, o sea, salen del santuario interno. Luego han recibido autoridad para enviar las 7 plagas sobre el pueblo que había rechazado a Dios. Uno de ellos también asume la responsabilidad de instruir a Juan acerca del castigo de la gran ramera con sus seguidores por un lado, y sobre la identificación de la Nueva Jerusalén con la esposa del Cordero por el otro lado. Así que el último ángel le dice a Juan: mira, esta es la ramera y esta es la esposa del Cordero. Compara las dos. Y hasta el día de hoy, hermano, eso es lo que se tiene hoy en día. ¿Qué está haciendo la gran ramera hoy en día? Está pervirtiendo las naciones. Se está metiendo con los gobiernos y cambiando todo a favor del pecado. Y además tiene sus secuaces metidos dentro de la religión. De tal manera, hermano, que estamos en un tiempo tan pesado, que ahora el que le está sirviendo al Señor como que no tiene gozo de servirle. Yo recuerdo en el pasado que la gente, hermano, llegaba temprano a la iglesia, iba cantando en el camino, en cada culto se sentía la gloria de Dios, se sentían libres para alabar al Señor.
había siempre una sonrisa en ellos y todos querían servir al Señor. Los jóvenes querían ser pastores, evangelistas, maestros, oraban al Señor, se pedía el Espíritu Santo con ansiedad. Hoy no. Hoy todos venimos cansados, arrastrando los pies, y porque hay culto, hombre, yo le voy a decir al pastor que quite los cultos los viernes. Y me dice un pastor de allá de Riverside: mira, Portillo, ya voy a quitar los cultos el día viernes porque los caballeros están quejando, que dicen que es el último día de trabajo y quieren estar con la familia, quieren comer pizza por allá con su familia. ¿Y qué tú dices? Yo creo que se lo voy a conceder porque ellos quieren pasar el culto del viernes, lo quieren pasar al sábado. Bueno, le dije, si lo hace de todas maneras va a salir lo mismo. No, posiblemente puedan estar viniendo. Y así lo hizo, lo cambió el sábado. A los días lo vi, ¿y cómo está todo? Le digo, no, cállate, me dijo, esos están flojos. Esto es lo que querían, una excusa. Ahora no quieren ni el viernes ni el sábado. Bueno, pues tengan cuidado si le piden el domingo, porque también el domingo todo se va. Hermano, esa es la actitud carnal que hay ahora. Ya no se ama a Dios, ya no se quiere buscar a Dios. Preguntémonos nosotros acá, ¿cuánto tiempo de oración le damos a Dios en nuestra vida privada, en nuestra casa? ¿Qué es lo que más hacemos? ¿Estamos nosotros realmente caminando con Dios? ¿Amamos a Dios de verdad? ¿Estamos muy emocionados sirviéndole al Señor? Algunos, hermanos, vaya que estamos viniendo a la iglesia, ¿verdad? Pero otros ya no están viniendo. Allá cuando se muere un burro vienen, se acuerdan, y ahí vienen, miren, saludando a todos. Y eso es terrible, hermano, que lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Pero es cumplimiento. Están siendo afectados por todo lo que está pasando en el mundo. Mire, la iglesia no tiene que ser afectada por lo que está pasando en el mundo. No tiene que ser afectada. La iglesia tiene que entender de que nosotros no estamos bajo el maligno. Estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Y tercero, la vestimenta de los ángeles es de lino limpio y reluciente, que compendia santidad, y las bandas de oro alrededor del pecho simbolizan dignidad, autoridad y prominencia. ¿Usted cree que el dragón va a poder contra estos ángeles? ¿Usted cree que la bestia va a poder parar a estos ángeles? Si estos ángeles están saliendo directamente del templo de Dios, vienen con toda la autoridad de Dios. Estos ángeles vienen, hermano, a traer juicio. El templo se llena de humo porque no podrá nadie entrar a ese templo. Deben entender, no habrá intercesión, no habrá en sí misericordia, porque nadie puede entrar a ese templo. Y alguien se atrevió a decir, ni el mismo Cristo va a entrar en ese templo durante este tiempo en que los ángeles estén derramando estas copas de juicio sobre la tierra, porque no habrá misericordia, no habrá perdón, y será consumada la ira de Dios. Y aquí tenemos, hermano, que Dios confió en estos ángeles una tarea especial. Son como el Hijo del Hombre, que también se presentó con una banda de oro alrededor del pecho, ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13. Lo mismo como está en Daniel, capítulo 10, versículo 5. Y por último, las bandas de oro aluden de manera simbólica a reyes y los ropajes de lino a sacerdotes en el antiguo Israel. Para darles a entender a ustedes, hermano, esto, que todo está relacionado acá con el pueblo de Israel. Usted ve a algunos predicadores que predican sobre el capítulo 15 de Apocalipsis y dice, y la iglesia, hermano, se está gozando. Y la iglesia, que aquí viene la persecución a la iglesia, pero Dios va a librar a la iglesia de las 7 copas. No, hermano, eso está fuera de contexto. Aquí no se está hablando de la iglesia, se está hablando del tabernáculo, se está hablando del arca, se está hablando del templo, se está hablando de juicios que vienen, especialmente para aquellos que rechazaron al Mesías, que se han dejado poner la marca de la bestia.
El versículo 7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes reciben papeles especiales en el desarrollo progresivo de Apocalipsis. Fueron decisivos en la apertura de los 4 primeros sellos. Esto lo estudiamos en el capítulo 6 del 1 al 8. Y en sostener copas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos, ahí en el capítulo 5, versículo 8. Pero nótese la secuencia. Las copas de oro de los santos, y esto hay que entenderlo muy bien, son las oraciones que expresan loa y acción de gracias a Dios. Pero con estas oraciones los santos debajo del altar piden a Dios que vengue su sangre. ¿Se recuerdan ustedes que bajo el altar de Dios están las almas de los decapitados diciendo: ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Nos han matado por causa tuya. Y les dice que se esperen un poquito. Y hermano, ellos esperan. Tienen que tener paciencia. Y ahora, hermano, se está ejecutando lo prometido. Cuando lleguemos al versículo 19, usted se dará cuenta cómo todo el pueblo, aún incluyendo la iglesia, se regocija por la victoria que Cristo tuvo sobre el dragón, sobre la bestia, sobre la Babilonia religiosa, sobre la Babilonia política, y cómo esta gran ciudad ramera fue destruida, que está emborrachando a todos los hombres de la tierra. Y déjeme decirle, hermano, que aquel que no cree en Cristo está totalmente fuera de sí con respecto a las cosas de Dios. Yo me sorprendo de ver a algunos predicadores en Facebook diciendo cosas, hermano. Leen la Biblia como nosotros leemos, agarramos los pasajes y de repente empieza muy bonito a explicar las cosas. Cuando sentimos, se están tergiversando, diciendo cosas que no tienen sentido, mas sin embargo ellos así lo expresan. Un predicador está diciendo que el Espíritu Santo es mujer, imagine usted, y que es la madre de nosotros, y que es posible que sea la esposa de Dios. Hermano, aberraciones terribles, y es cierto. Si nos vamos al hebreo, nosotros podemos ver y encontrar que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y eso pues nos da a entender a nosotros que había una acción del Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Pero usted sabe que en nuestro idioma español, en los pronombres, el verbo muchas veces no cambia. Yo puedo decir, él come, ¿verdad que sí? Puedo decir también, ella come, ¿se da cuenta? Come, para los dos. Pero en el hebreo no. En el hebreo, cuando se dice él, digamos, por ejemplo, yo digo, él come. Y yo que cómo suena. Hu o hel. ¿Verdad? Hu o hel. Pero digo, ella come. He o helet. O helet. Dando a entender que se le agrega la E y la T. Y eso, y aún si no se menciona el pronombre, se da a entender que el verbo se refiere al sexo femenino cuando se dice ojelet. Entonces, en este versículo donde está el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra, da a entender de que el verbo que está ahí, donde dice que se movía, ¿verdad? Dice Ruach Elohim Merajosefet. Josefet, si hubiera sido masculino, hubiera dicho Merajosef. Pero al agregarle la E y la T, ya el verbo se le está indicando a algo femenino.
Moisés lo escribió de esa manera. Y el Espíritu de Dios mera Josefet sobre la faz de las aguas. Se movía, pero está indicando, es un verbo que alude al sexo femenino. Entonces, de eso ellos se agarran. Mas, sin embargo, más adelante, Dios está diciendo, así como consuela la madre a su hijo, así yo también os consolaré a vosotros, pueblo mío. Dios, hermano, Él tiene sentimientos. Y luego dice, es necesario que me vaya, dice Jesús, porque si yo me voy, entonces os enviaré al Consolador. Y déjeme decirle que Dios dice, así como la madre consuela a su hijo, el Consolador, pues es la manera en que Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros de una forma masculina, de una forma femenina, de una forma neutral, de acuerdo, hermano, al trabajo que Él quiere hacer en nosotros. Pero no por eso vamos a decir que el Espíritu Santo es mujer. En primer lugar, mi hermano, porque Dios es espíritu. ¿Cuánto creemos que Dios es espíritu? Sí. Entonces, hermano, esto da a entender que hay muchas aberraciones en lo que es la interpretación bíblica. Cierto, algunos verbos aún en el hebreo pues dan lugar a que algunos se desvíen sin tomar los textos paralelos o lo que es en sí el designio del libro que están leyendo. Pero notemos la secuencia acá. Estos 4 seres vivientes reciben estos papeles especiales, pero las copas de oro de los santos son las oraciones que expresan loa y acción, dije, de gracias a Dios. Pero con estas oraciones los santos debajo del altar piden a Dios que venga su sangre, y Dios los escucha, y ahora envía a sus ángeles para que causen muerte y destrucción en sus adversarios. Leamos Apocalipsis 6, del 9 al 10. Dice, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo que esperasen un poco de tiempo. Los 4 seres vivientes representan, hermano, la creación de Dios. Y las 7 copas de oro están llenas de la furia de su ira. Las copas de oro se utilizaban en el servicio del tabernáculo y en el templo de Salomón. Y no crea usted que en verdad eran copas así como nosotros conocemos las copas, ¿verdad? Sino que eran como platillos un poco hondos, objetos planos en forma de plato o platillo para incienso. Ahora estas copas están llenas de la ira de Dios, de cuyo enojo nadie puede huir. Mire cómo cambian las cosas. Estas copas de oro que se utilizaban en el templo era para ofrecer incienso. Así que el olor del incienso subía y era grato a Dios. Y Dios perdonaba, Dios hacía milagros. Pero ahora estas copas ya no tienen incienso, tienen toda la ira de Dios. Ahora están llenas. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Por eso dice el profeta, y temblará allí el valiente. Hermano, si con un pequeño temblor que haya, todos salimos corriendo, hermano. ¿Se imagina usted todas esas cosas que van a suceder cuando se derramen las 7 copas? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Desearían ustedes estar presentes en estos juicios? Ninguno de nosotros, ¿verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer entonces para no estar presentes? Ser obedientes a Dios. ¿Qué más? A ver, dama, ¿qué más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? Díganos, tengan miedo, hombre. Sí, pero ¿en qué forma, caballero, dama, joven? ¿En qué forma? ¿Qué dice la Biblia? Que estamos nosotros escondidos, ¿verdad? ¿Con Cristo en quién? En Dios. No salirnos de esa roca, permanecer en Él. No importa lo que venga en nuestra vida, hermano, permanezcamos en Cristo Jesús. Recuerden que los árboles mueren de pie,
usted ya aceptó a Cristo, usted está siguiendo a Cristo, usted va a morir siguiendo a Cristo. Pase lo que pase. No que estoy decepcionado, que el diablo aquí, que el diablo allá, que Dios no me sana de esta enfermedad, que mi hijo, que lo que le pasó allá, y echándole culpa a Dios. No, cuidado de eso. Nosotros vamos a permanecer con Dios, porque el que permanece con Dios tiene vida eterna. Vamos a estar fieles sirviéndole al Señor. No nos alejemos de Él, porque no queremos estar acá. Yo mejor prefiero sufrir ahora y no sufrir todo esto que está acá, hermano. Porque esto ya es condenación, esto es la ira de Dios. Nosotros hasta el día de hoy no hemos sufrido nada de la ira de Dios. ¿Sabe dónde cayó esa ira de Dios? En el pararrayos que estuvo en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Ahí cayó esa ira para nosotros, hermanos, tener el favor de Dios en nuestra vida. En Apocalipsis 14:10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Juan concluye este versículo con una frase que describe a Dios como el que vive por los siglos de los siglos. Esta frase se encuentra a menudo en Apocalipsis 4:9, verso 10 también, 10:6, lo mismo también ahí en Daniel 4:34, pero vea lo que dice acá. Apocalipsis 4, del 9 al 10. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos representan la iglesia ya arrebatada, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. La iglesia tiene coronas de vencedores en el cielo, diciendo, o sea que ya se alaba a Dios. Así que tanto el que está sentado en el trono como el Cordero viven por los siglos de los siglos, por ser uno en la esencia divina. Apocalipsis 1:18 dice, Cristo hablando: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él tiene toda la autoridad. Mire lo que dice Nabucodonosor al respecto de la eternidad de Dios en Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Sabemos que Dios es un Dios eterno, mi hermano. Alguien dice, bueno, si Dios existe, alguien lo tuvo que haber creado, porque Él no se pudo haber creado Él mismo. ¿Cómo apareció Dios entonces? Y es ahí donde todos quieren investigar, y mientras más avanzan hacia atrás, para ver de dónde se origina Dios, más se pierden. Es mejor decir, gracias Señor, que tú existes por toda la eternidad. Y sabe usted que esa naturaleza eterna la vamos a tener nosotros también. Ahora mismo tenemos miedo a la muerte. ¿Cuándo me iré a morir yo? Ya tengo que tener todos los papeles preparados, porque los documentos, y de qué iré a morir. Mira, aquí estamos todos reunidos, mire, pero uno va a morir en diferentes formas, ¿verdad que sí? Que si Dios nos diera a nosotros la oportunidad y el privilegio de escoger nuestra muerte, ¿qué clase de muerte nosotros escogeríamos? No, Señor, mira, un ataque al corazón, ¡pau! Hasta ahí nomás. Siempre las personas que ya piensan en su muerte dicen, yo quiero morir, pero yo no quiero estar en un hospital que estén haciendo ahí experimentos conmigo, que si esto, que si lo otro, que ahora hagámosle esto, que vamos a sacar un pedazo de acá, otro pedazo de acá, y mandan todos los estudiantes de la universidad, los estudiantes médicos, para ver qué aprenden con nosotros. Y otro punto importante dice, no, yo quiero morir, pero nunca quiero que mi cuerpo sea quemado. Nunca. Porque Dios prohíbe totalmente eso. Porque nuestro cuerpo ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Le pertenece a Dios. Y el fuego es juicio. Uno lo hacen porque es más cómodo el precio, ¿verdad que sí? Más barato,
Imagínense, ahora pues usted dice, no, pues yo no quiero que gasten mucho de mí, que me quemen, o métanme ahí, de todas maneras ya no voy a sentir. Hermano, tu cuerpo está ungido con el Espíritu Santo de todas maneras. Déjame decirte que Eliseo lo enterraron y ya tenía tiempo de estar muerto, y cuando llevaban un muerto por ahí, abrieron un hoyo y no se habían dado cuenta que ahí habían enterrado a Eliseo, y tiran al muerto ahí usted, y el muerto se choca con los huesos de Eliseo y resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque los huesos de Eliseo estaban ungidos. ¿Se da cuenta? Estaban ungidos. Entonces tu cuerpo aún después de la muerte sigue siendo ungido todavía, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Dale a Dios tu cuerpo, porque hermano, nosotros tenemos que entender estas cosas. Dios es eterno y nosotros vamos a ser eternos en espíritu, alma y cuerpo. Bueno, y el templo, dice el versículo 8, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Con la frase se llenó de humo por la gloria de Dios, Juan establece un paralelismo con el versículo precedente, llenas de la ira de Dios. Imagínense, tanto el templo como las copas estaban llenos, pero uno estaba lleno de la ira de Dios y el otro estaba lleno de la gloria de Dios. Es la diferencia, mi hermano, que hay. Nuestro Dios está mostrándonos a nosotros que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Tengamos contentos a Dios y van a ver cómo Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Alegremos el corazón de Dios y el Espíritu Santo se va a alegrar y se va a dar cuenta cómo Él va a hacer la obra que estamos esperando. Ahí está el secreto, mi hermano. No obligar a Dios, Señor, haz el milagro. En verdad, si me amas, pues haz el milagro. No, eso no es bueno hacerlo, debido a que podemos blasfemar contra Dios. A Dios no lo podemos tratar como cualquier cosa. A Dios hay que tratarlo con reverencia, con amor, porque Él es santo, santo, santo. Los ángeles en el cielo, los serafines, dicen santo, 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 porque ellos saben que están frente a un Dios santo y poderoso, temible. Y nosotros muchas veces queremos jugar con Él. Pensamos que Él es cualquiera, lo tratamos como cualquiera. Si Dios le guste o no le guste, pues yo hago esto. No, hermano, tengamos a Dios en serio. El humo que sale de la gloria de Dios y su poder penetra en el santuario interno. La escena recuerda a Dios que llena el tabernáculo con la nube de su gloria. Yo voy a leer rápidamente Éxodo capítulo 40, del 34 al 38, porque quizás usted no lo ha leído. Pero óigame lo que pasa en el tabernáculo que erigió Moisés. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. No solamente estaba llenando la gloria, el templo de la gloria de Dios, sino que también era una guianza para el pueblo. Cuando la nube permanecía, ellos permanecían. Cuando la nube se levantaba y empezaba a caminar, ya sea para el norte, al sur o cualquier dirección, el pueblo empezaba entonces a empacar y empezaban a caminar juntamente con la nube. Ellos siempre se mantenían bajo la nube. Durante el día les hacía sombra. Había aire acondicionado. Y en la noche, mi hermano, era una nube de fuego. Y así que ellos no tenían que prender velas, hermano. Ellos tenían luz. Todo esto tipifica la gloria del Dios Todopoderoso. Y note bien que en el cielo nuevo, la tierra nueva, en la ciudad de Dios, no habrá sol ni luna, sino que la misma gloria del Padre y de Cristo como lumbrera estarán alumbrando. Será la luz eterna allí. Eso también ocurrió en el templo de Salomón. Ahí en 1 Reyes 8, del 10 al 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová.
Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y si los sacerdotes no entraban para ministrar, el pueblo no podía alcanzar el favor de Dios. Pero ahí estaba una gloria eterna. Eso no era juicio, eso era bendición. Qué lindo, hermano, que nosotros tengamos esa nube en nuestra vida. ¿Sabe cómo se llama esa nube? La Shekinah de Jehová. Esa fue la nube que se llevó a Cristo al cielo. Y esa va a ser la nube que va a traer a Cristo para la tierra. Y esa va a ser la nube que va a estar en el nuevo templo, en el milenio. Ahí vamos a ver esa gloria del Dios omnipotente, mis hermanos. En el tiempo de la muerte del rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en su trono en el cielo. Y dice que el templo se llenó de humo, en el versículo 4 del capítulo 6 de Isaías. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo mismo pasará en el templo milenial. Ahí en Ezequiel 43:5 dice: me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Sabe una cosa? Ezequiel está viendo el nuevo templo. Está viendo que está pasando esto. Y algo le digo con mucha garantía a usted: que usted y yo, lo que estamos leyendo acá en Ezequiel 43:5, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Lo vamos a ver con nuestros propios ojos, porque vamos a estar allí, mi hermano. No nos alejemos de Dios, permanezcamos firmes. Una nota especial. Es justo considerar que el templo que edifica el anticristo, y oiga bien, al inicio de los 7 años de tribulación, no es objeto de la gloria de Dios. No se lee que ese templo fue lleno de humo. No se lee. Ese templo lo hizo el anticristo al iniciar los 7 años de tribulación. Por eso es que los judíos van a creer que Él es el Mesías. Pero Él mismo se sentará en ese templo queriéndole quitar el puesto a Dios. Dice 1 Tesalonicenses que se sentará en el templo, ¿verdad? Siendo o queriendo ser Dios, como Dios en sí. ¿Es 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses? Se me fue. Yo creo que es 2 Tesalonicenses, que está hablando de la venida de Cristo. Vamos a leerlo para que usted vea lo que sucede acá. En el capítulo 2 dice que va a ser destruido por el resplandor de su venida. Pero en versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero ahí no va a estar la gloria de Dios, ahí no va a haber humo, ahí va a haber solamente lo natural, porque ese templo fue construido o va a ser construido por el anticristo. Pero veamos nosotros, hermano, que en forma de contraste y de originalidad y verdad, el templo en el cielo es el que Juan ve lleno de la gloria de Dios. Así que mientras que aquí hay un templo que no está lleno de la gloria de Dios, Juan ve el templo que está en el cielo lleno de la gloria de Dios. Significa, hermano, que cada vez que nosotros nos reunimos a alabar al Señor, ese templo está allá, lleno de la gloria de Dios. Y si el templo que está allá está lleno de la gloria de Dios, Dios ha prometido que también en cada reunión Él va a estar en medio de nosotros. Eso es la gloria de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos queremos que esa gloria esté siempre presente, mis hermanos? Allá en Apocalipsis tenemos que esta gloria estará en la tierra nueva y será juntamente con el Cordero la lumbrera de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La furia y la ira de Dios es tan intensa que ninguna criatura puede ingresar a su presencia, a ese templo que Juan ve, porque no hay forma de perdón. Así que, hermano, el Salmo 76:7 dice, ya terminando: tú temible eres, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Yo no quiero tener un Dios enojado contra mí, mi hermano. Pero Dios ciertamente se enoja
se enoja contra nosotros y nos disciplina. Dice Hebreos que al hijo a quien Dios ama, lo disciplina. ¿Verdad que sí? En otras palabras, su vara y su callado, ¿qué? Me infundirán aliento. Él siempre va a estar ayudándonos. Cuando en el Padre Nuestro Cristo enseña y dice, el pan nuestro de cada día de hoy es depender de Él. Pero luego dice, no nos dejes caer en tentación. Si nosotros le decimos a Dios, Dios mío, no me dejes caer en tentación, Él va a contestar. Muchas veces lo va a hacer muy amablemente y muchas veces nos va a hacer con una vara terrible, para que aprendamos. Porque dice la Biblia que muchos van a ser salvos pasando por el fuego. Dando a entender que si alguien no dejó un pecado y Dios realmente lo ha reconocido como su hijo, déjeme decirle que Dios va a permitir que quizás tome una enfermedad terminal, lo va a llevar a la muerte. Pero durante ese tiempo en que agarró la enfermedad, esa persona va a estar consagrada porque sabe que la muerte va a llegar. Y de esa manera Dios lo disciplina. Dice Pablo a los Corintios cuando tomaban la Santa Cena, muchos de ustedes están tomando la Santa Cena indignamente y unos están enfermos. Mire el juicio de Dios. Otros están débiles y otros duermen. Se han muerto antes de tiempo. Ahí es donde está el problema, mi hermano. Dios disciplina. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Queremos ser hijos de Dios de verdad? Atengámonos entonces a las consecuencias. Al bastardo Dios no lo castiga. El bastardo puede estar en la iglesia pecando, adulterando, fornicando, viene por acá otra vez y se sienta y hasta pasa a cantar si quiere porque pertenece al grupo. Nadie conoce cómo está por allá, se echa sus cervecitas y anda haciendo sus marimañas. Y bueno, y dice, ¿y por qué no recibe castigo? Es bastardo, Dios no lo va a castigar. Pueden pasar 10 años haciendo lo mismo, Dios no lo va a castigar. Viene Cristo por su iglesia y se queda el bastardo. Se queda cantando en la iglesia porque era bastardo, no era hijo. Pero si hubiera sido hijo, Dios no lo deja tranquilo. Dios lo agarra de las greñas si tiene pelo. Si no, pues aunque sea de las orejas, ¿verdad? Pero lo trae de una manera, lo trae. Usted sabe, hay personas que han venido a la iglesia arrastradas por Dios. Un joven, bueno, allá en la iglesia estaba joven y luego se casó, pero desde el principio, cada vez que tenía un problema, ahí venía al altar, venía, por ti, ora por mí, mira que tengo un problema serio, fíjate, y no faltaba ningún culto durante tener el problema. Usted ahí estaba hincado, hincado. Y de repente venía la solución al problema. Yo ya sabía muy bien que cuando ella no estaba, el problema se había solucionado. Ya se solucionó el problema, ya no está viniendo. Bueno, el asunto es que tenía esa costumbre, se casó, llevó a la esposa a la iglesia, tuvieron un pequeño niño muy hermoso y la esposa le gustó el evangelio y se consagró al Señor, pero el ingrato solamente cuando tenía un problema llegaba a la iglesia y le decía a la esposa, ¿y su esposa dónde está? Pues por allá anda, usted sabe, allá anda. Pues vamos a orar al Señor para que le traiga otro problema. Con los problemas Él viene. Hermano, y déjeme decirle que tuvo el último problema. Llegó y estaba en el altar porque le vino un problema serio. Pero déjeme decirle, viniendo a la iglesia y estando en el altar, fue donde él tuvo un percance tremendo y lo mataron. Es que Dios tiene misericordia, quizá por la oración de una madre, la oración de la esposa, la oración de un hijo. Y Dios tiene misericordia, los pasa por el fuego, pero en el momento que están ahí, en el altar, ¡pau!, viene la muerte, se los lleva, para que no se pierdan. Eso fue lo que pasó con el joven que estaba con la madrastra viviendo, dice Pablo. Entréguenselo a Satanás, para que sea salvo por el fuego, para que Satanás lo sacuda y que reconozca su pecado. Y más adelante en 2 Corintios el apóstol Pablo lo menciona, diciéndole a la iglesia que lo perdone porque la iglesia no lo quería perdonar. Pero dice
Pablo, a quien ustedes perdonen, yo también perdono. Así que recíbanlo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y esto es lo que pasa acá, hermano. Si nosotros ignoramos lo que está aquí en la Biblia, ignoramos que Dios es un Dios de ira, entonces, hermano, vamos a estar viviendo una vida cristiana equivocadamente. Así que mantengamos la gloria de Dios en nuestra vida. Que este capítulo 15 sirva para nosotros de una instrucción espiritual maravillosa, para que nosotros sepamos que si somos vencedores vamos a estar cantando el cántico del Cordero ahí en el cielo. Que si nosotros tomamos el Evangelio de una forma que no es seria, entonces vamos a tener problemas. Problemas aún en nuestros días acá y problemas en el futuro. Necesitamos entonces vivir una vida consagrada. ¿Cuánto decimos un gloria a Dios, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.